Gracias por la invitación. Como ya mencionaste, mi nombre es Andrés Quintero y me gustaría empezar por presentarme un poco. Y es que yo de base me formé como ingeniero industrial. Sin embargo, con los años y con el tiempo, opté por buscar más cosas. Y ese buscar más cosas era un propósito, un sentido, algo más al servicio. Y eso me llevó a conocer de diferentes líneas de desarrollo personal, el coaching, la neurociencia, el PNL y demás, pero le faltaba ahí algo más. Sentía que era muy superficial, muy conductual, y eso me lleva a una exploración desde mis necesidades, de entender mis emociones, todo esto, a la psicoterapia transpersonal. De allí conozco este mundo de la psicoterapia y me formo como terapeuta transpersonal, sistémico y psicoespiritual. Entonces, ese es mi enfoque y desde esta línea es que en este camino empiezo a escuchar la medicina del cacao y me llamaba mucho la atención la medicina del cacao, la medicina del cacao. Y algo que para mí es importante es el respeto a las plantas, a los elementales, sea cual sea, ¿sí? ¿Qué son los elementales? Los elementales, desde la mirada que yo le doy, es una energía que rige y comanda las diferentes plantas o los elementos de la naturaleza. Entonces está el elemental del fuego, del aire, del agua, de la tierra, el del árbol, el elemental de, no sé, de las medicinas como el yagé, el elemental de los honguitos o el de la psilocibina puntualmente, asimismo de un elemental del cacao. Entonces, desde allí, para mí era el respeto por estas entidades, ¿sí? Que es el nombre que reciben, son elementales, y tenía una curiosidad, hasta que la vida misma me lleva a una ceremonia de cacao, nunca lo había probado con esa intención de ceremonia. Y estaba en un momento de mi vida bastante confrontador, donde estaba transitando unos retos muy importantes, y allí un reto que yo he tenido en mi vida es sentir o abrirme a sentir, donde yo creí por mucho tiempo que yo había abierto mi corazón, pero no era así. Simplemente era la idea de que me enamoraba, de que sentía cosas y más, pero no. Cuando pruebo esta medicina del cacao fue poder sentir cómo se abre el corazón y empezar a sentir tanto lo que podríamos llamar no tan bueno y lo no tan bueno y lo bueno. Lo placentero y lo displacentero. Exacto, como el dolor y la felicidad. Y poder experimentar y ver esos dos contrastes fue como abrirme a una nueva posibilidad. Y algo que me pasa, y como desde las miradas y la filosofía que manejo, como que recibo la información de ya estás listo para brindar el cacao. Como, pero es que yo no sé, tengo que formarme. Como no, no tienes que formarte. Simplemente recuerda lo que ha caminado tu alma y desde allí puedes empezar a entregar la medicina del cacao. Entonces, desde allí algo muy importante, y es mi ingeniería industrial, es fundamental para mí tener una estructura, un para qué, un objetivo. Y empiezo a buscar información sobre el cacao. Y algo que me llamó la atención es que parte de la magia que genera el cacao fisiológicamente es que aumenta la producción de serotonina. Y la serotonina genera que yo me vuelva mucho más emocional, que pueda sentir mucho más las emociones y le da una mayor activación al cerebro derecho. Entonces, desde allí se empalma con otros procesos que acompaño como terapeuta, en donde el poder conectar con las emociones es un eje central. Y desde allí, con mi pareja, tomamos la decisión de vamos a empezar a entregar la medicina del cacao junto con nuestra medicina. Entonces, algo importante dentro de este ejercicio es que cuando entregamos el cacao, va impregnada nuestra esencia, nuestra firma. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso, lo que se ve reflejado, lo que significa es la forma en que trabajas con las personas. En el caso mío como terapeuta, en el caso de mi pareja como terapeuta, y es cómo funciona. Entonces yo tengo dos líneas de trabajo, la línea emocional, la línea psicoespiritual, y en cada una o soy confrontativo o soy amoroso. Y viceversa. Y eso es lo que se vive con el cacao, donde los procesos que se hacen desde esa esencia no es ir a simplemente ver lo superficial, ¿sí? Sino ir a la profundidad, partiendo a ir con el origen, que es el enfoque transpersonal. Entonces, la entrega de la medicina que puedo facilitar es una entrega casi que un cacao transpersonal, donde vas al origen y encuentras qué es lo que se mueve. O sea, para ti el cacao viene siendo como un puente entre, no sé, tu mente y tu corazón o tu mundo interior, ¿cómo Esa es una forma bonita de verlo, porque finalmente estamos muy en la mente, ¿sí? Nos hablan mucho en muchos procesos, en muchas líneas de desarrollo personal, es como bájalo al cuerpo, que es bajarlo al cuerpo,
Como que lo siento, le presto la atención al cuerpo, sí, pero hay algo mucho más allá y es comprender. Parte de los procesos es que tú digas, entiendo esta información. Ok, perfecto. Y yo le pregunto a muchos de mis pacientes, no es que yo ya entiendo eso, inclusive en la ceremonia. Yo entiendo esto, esto y esto, desde la mente, desde la racional, pero ¿lo comprendes? Es como, no, no lo comprendo. ¿Y ahí cómo funciona el cacao? O sea, el cacao es una medicina que ayuda a comprender Porque ¿qué algo pasa con que el ya cacao? entiendes. Digamos, viéndolo desde lo fisiológico, genera más serotonina en tu cerebro, bueno, en el intestino, y esto activa muchas neuronas, hace que sientas mucho más. Entonces simplemente una acción que te venía confrontando, ya no la ves como la confrontación, sino lo que hay detrás. Porque lo que hace el cacao es precisamente, se habla mucho de que el cacao es la medicina del corazón, porque te abre el corazón, te lleva a sentir, y a sentir tanto desde los extremos, desde lo negativo y lo positivo, desde las emociones de baja frecuencia o de alta frecuencia. Y puedes hacer un contraste desde ahí. Entonces sí se podría ver como un puente que te permite conectar con la mente y el cuerpo. ¿Por qué es tan importante sentir? Sentir puede decirse que es una herramienta de sanación, la misma experiencia del sentir. Yo lo daría como una opinión muy personal, ¿sí? Y es que sentir te permite estar vivo. Porque fácilmente gran parte de la población está en automático, está en supervivencia. Se preocupa por sus necesidades básicas. Trabajan, se levantan, se alimentan, van al trabajo, vuelven, descansan un rato y ese es el ritmo diario. Y nunca se permiten sentir. Y yo lo viví por mucho tiempo. Al no sentir, paso por alto muchas cosas. Yo, por ejemplo, ¿Qué crees tú que se pasa por alto cuando uno no se permite sentir? la vida. Yo por mucho tiempo, mi ritmo era levantarme a las 5 o 6 de la mañana, trabajar todo el día y me acostaba a las 10 o 11 de la noche. Y eso para mí era vida. Pero me he dado cuenta, es como pasaron 15 días y ¿qué he hecho? Sí, he cumplido con trabajo y demás, pero ¿y qué pasa con este cuerpo? Es como, no, esto no es lo que yo quiero. Yo te quiero preguntar algo porque, o sea, tú hablas de un proceso que es muy, o sea, que no es poca cosa, básicamente el cacao es una medicina que nos permite sentir y sentir es básicamente vivir. Sin embargo, tú mismo lo has dicho, ¿no? En un mundo ideal, bueno, tendríamos todos los días ese espacio para, no sé, estar en una ceremonia, compartir con un grupo de apoyo, sentarnos en comunidad a hablar, a compartir un momento de reflexión, de meditación, de introspección. Sin embargo, ¿cómo crees tú que con un ritual sencillo que podamos hacer a diario, no sé si tú lo haces, lo recomiendas, como para que no se nos pase y no se nos vaya la vida día tras día hasta que de pronto, ay, bueno, dentro de 2 meses voy a ir a una ceremonia de cacao, ¿sí? Es como que podemos hacer en el día a día y en la rutina para que no se nos vaya la vida inconscientes y en piloto automático. Yo diría que una forma muy simple, tienes dos opciones. Si queremos incluir el cacao, ya te lo menciono. Pero una forma de no entrar en ese dinamismo es respirar de forma consciente. Yo me acuerdo, yo estaba jovencito y en algún ejercicio algo leí, es como a partir de ahora vas a dejar de respirar automáticamente. Es como sí, porque me hice consciente, o sea, leer la respiración automática, sí, yo nunca me he dado cuenta. Yo respiro y esto nunca soy consciente de eso, es algo muy automático como todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, la respiración es lo único que tú puedes controlar. Tú de manera directa no le dices al corazón, empieza a bombear sangre más lento o más rápido. No, es reacción a. Pero la respiración sí. O yo no le puedo decir a mi estómago como, uy, me comí esto, estuvo delicioso. Porfa. Haz el proceso de digestión despacio. No pasa. La respiración sí. Y la respiración se utiliza mucho desde el mindfulness, desde la meditación como un ancla para traernos aquí y ahora. Y el simple hecho de que tú pares, cuestión de, no sé, un minuto, a respirar conscientemente, cambia la forma en que te relacionas con la vida, con el mundo. Porque básicamente en ese momento activas algo que se llama el testigo interno. Y es ver qué estoy haciendo. Eso es algo muy valioso. Ahora, si lo traemos al cacao, es como prepara ese cacao en total presencia. ¿Qué significa eso? Yo soy muy acelerado, ¿sí? Entonces yo soy el que se levanta
y ponía a hacer el desayuno mientras me baño, mientras prendo el computador, hago un montón de cosas y el tema del cacao me llevó a, voy a hacer el cacao, ¿cuánto le voy a poner? Cojo el agua, hago una sola acción. Yo desde mi personalidad es como me encanta hacer multitasking, entonces quiero hacer un montón de cosas al tiempo, pues desde un acelere por la vida. Entonces como paro, me permito con el cacao prepararlo. A mí me encanta el cacao desde niño, o el chocolate, pero en agua. O sea, si te pones a elegir un chocolate en agua o en leche, como en agua. ¿Por qué lo prefieres en agua? Porque fue lo que viví en infancia. O sea, Y también eso tiene era un valor simbólico para ti el exacto. cacao. Entonces era conectar con eso y es como, esto es lo más rico que hay. Porque representa mi infancia, es como, ¿qué está pasando aquí con este cacao? Debo estar pendiente de cuánto le pongo, se me va a regar, no se me va a regar. Eso funciona. Y yo lo utilizo con otros elementos. No solamente me gusta el cacao, me gusta el café, entonces hago métodos de filtrado. Al principio era como 5 minutos, esto es mucho tiempo, hubiese hecho en otra forma. Es eso, es parar, es bajarle el ritmo de la vida, porque vamos muy en automático. Entonces, claro, es muy retador porque no tenemos, digamos que por funcionamiento de vida, no tengo la dicha de decir todos los días voy a una ceremonia. Claro. Aunque eso es algo que nuestros ancestros aquí del territorio lo hacen, las culturas indígenas lo hacen, que es, he conocido, tengo la oportunidad de empezar a conocer, y es por ejemplo en las malocas, todas las noches los abuelos se sientan con la palabra. Yo decía, pero ¿qué es esa medicina de la palabra? Y a mí me desesperaba escuchar a las personas hablar, como si será que ya se va a callar. Cuando conozco esto y tengo la oportunidad, es como, esa es una medicina. Todos los días se sentaban en el fuego a hablar. Y les daba a las 2, 3 de la mañana. Es como, wow. Perdemos todo eso y ahora estamos buscando recuperar muchas de esas tradiciones o esos hábitos. Porque crees que sentarse puede que no en una maloca y puede que no con los abuelos de un territorio como en ese mood, pero quizás sentarte aunque sea contigo misma o contigo mismo a entrar pues sí, en contacto contigo, con tu corazón, con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, porque es tan importante. ¿Y por qué dices tú que es un hábito? O sea, debería ser un hábito diario casi. Pues más que serte que debería, es una oportunidad. Ajá. Para que puedas cambiar tu ritmo de vida. Yo me quedo mucho con el ir en entre automático. ¿El debería o es una oportunidad? Que el debería tiende a conectar como a hacerlo porque es que debo o porque toca. Cuando es una oportunidad, pues yo elijo y quizás lo voy a disfrutar más. Voy a aprovecharlo más. Además de que hay el riesgo de que se vuelva rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, se vuelve paisaje y pierde el significado. ¿Sí? Pero parte fundamental de eso es el para qué, es para que te hagas consciente de qué hay, qué es lo que sucede en ti. A mí me pasa, o me pasaba mucho más antes, y lo veo en mis consultas, y es cuántas veces te preguntas tú cómo estás. Tú entras a un lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Exacto. Y recuerdo mucho, acompañando a una mentora, me pregunta, ¿cómo estás? Yo le dije, bien. Me responde, ¿estás bien o tienes tiempo? Y en ese momento fue como, wow, sí. Si tengo tiempo, quizás yo te cuento cómo estoy. Pero la respuesta por excelencia es estoy bien. Porque lo que yo me he dado cuenta es que no nos damos ni siquiera el permiso de preguntarnos cómo estoy yo. Y con unos sucesos que tuve en mi vida en los últimos años, como antes de responder eso, como que respiro profundo, es como, ¿y cómo estoy? No, no estoy bien. Y ya. Porque inclusive hasta eso cuesta. Ay, ¿no estás bien? Entonces ven, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? No, no estoy bien, ya. No necesito estar bien. Y parte de eso te entrega a ti el cacao. Te permite sentir. Porque parte de la ceremonia es como, siente el aroma. Siente el sabor. Toma primero caliente, luego déjalo enfriar, cambia el sabor, cómo se siente en tu boca. Cómo se siente el cacao en tus labios, en la punta de la lengua, en la parte de atrás, en la garganta. Ah, siento grasosito. Ese tipo de acciones te lleva hacia adentro, a sentir cómo estás. Y eso es un trabajo meditativo gigante, porque estamos tan afuera en preocuparme cómo me veo, cómo está el otro, cómo están las situaciones afuera,
que nos olvidamos de cómo estamos por dentro. ¿Y qué beneficios tendría eso, hacer eso, ir adentro? Atrevería a decir que conocerte realmente, ¿Y eso es un beneficio? claro, ¿Por porque te qué? permite realmente, desde mi mirada, conectar con desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Y Ujú, si algo que te genera demasiados vacíos, puedes darle un sentido a eso que haces, pero es conociéndote. ujú, Cuando te conoces y realmente comprendes qué es lo que sucede, toma mucha fuerza esto de como es tu mundo afuera, es tu mundo adentro, ujú, porque básicamente es un reflejo de, y el hecho de que te conozcas te permite ser consciente de qué es lo que está sucediendo dentro de ti, y asimismo ves las dinámicas afuera, ¿comprendes un poco? ujú. Sí, sí, totalmente. Me parece algo igual, súper profundo, porque veo entonces que el cacao es una medicina que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que nos ayuda a sentir, que nos ayuda a emprender un viaje literalmente de la piel hacia adentro. Entonces, bueno, pues es muy profundo porque vuelvo y te digo, o sea, para muchas personas el cacao es irte a comprar una chocolatina a la tienda y ya está. Pero no es Totalmente. Y hay así. formas de usar. O sea, finalmente, con mi pareja lo hablamos en muchas ocasiones y es, son herramientas, son Ujú, formas. Yo ujú, puedo decidir cómo las utilizo. ¿Sí? ujú, Y eso, un cacao ceremonial, por ejemplo, te permite ir a conocer desde dónde estás usando este cacao. O el ujú, chocolate, una ujú, chocolatina. ¿Para qué te estás comiendo esta chocolatina? ¿Para ujú, calmar la ansiedad o para sentir como el corazoncito lleno? ujú, Eso te da la misma acción con una motivación diferente, te da un resultado sumamente distinto en la vida. ujú, Entonces, si ves esto reflejado de la chocolatina en muchas cosas del día a día, empiezas a observar desde dónde estás haciendo lo que haces, desde dónde ujú. reaccionas, cómo reaccionas. ¿Tú también crees que cuando uno entonces va a tomar, por ejemplo, un cacao, se debe poner una intención, conectar con una emoción, con un sentimiento? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es importante eso también? Diría que es fundamental, sin embargo, aunque tú no le pongas una intención, estás recibiendo una medicina con una carga energética. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando se hace la preparación de la ceremonia del cacao, hay intenciones allí. Es Ujú, como expansión, apertura, profundidad. Y me pasa mucho de que me encuentro personas que son o muy escépticas o simplemente es como están negadas, vinieron porque lo invitaron o lo obligaron. Y les pregunto, ¿cómo sentiste? No, no sentí nada. ujú, No sentiste nada y que probablemente desde el sentir o desde lo que se observa, la persona se movilizó. No, es ujú. que esto me pareció súper incómodo, esto no me gustó, y llegaste así, estabas incómodo. No, es que fue el cacao, ok, hizo su trabajo. Mi medicina es incomodar, como dice Por Angie. ejemplo, Sí, sí. hay tipos de medicinas. Ujú, Me preguntan, ¿a qué te dedicas? A hacer llorar a las personas. ujú, Y soy feliz cuando veo a una persona llorar, porque desde lo que veo son personas que, ¿cómo estás? Bien, bueno, entremos, veamos qué es lo que hay. ujú, Y se movilizan o se movilizan. ujú, Muchas veces creemos, inclusive lo hablaba hace unos días, como que hablan de los mal viajes. Oh, es que fui, hice tal medicina y me mal viajé. ujú, Y si eso era lo que necesitabas. ujú. ¿Qué pasó después de? Y sucede con diferentes cosas. No necesito irme a una ceremonia o un ritual. Es como, no sé, en el transporte público, en el Transmilenio. Me subí a esta ruta, me empujaron. ¿Eso qué muestra de ti? Sin irnos a hacer como todo te va a hablar. Probablemente sí, Ujú. pero es como lo que más te confronta, algo te muestra. Y viene desde ahí. Y eso es lo que permite el cacao. Que aunque tú, por ejemplo, seas escéptica, te va a movilizar. A mí me encanta cuando las personas dicen como, no, yo soy súper escéptico, no sé qué. 5 minutos después, 2 traguitos después de cacao, allá están con las lágrimas. Ok, Porque eso se trata, moviliza ok. principalmente. Y no sé si de pronto suene repetitiva esta pregunta, pero ¿qué es lo que tiene el cacao que hace que te salga la lágrima, que te muevas esas aguas internas? ¿Qué es? Básicamente yo lo vería con esto que dices de que salgan esas aguas internas,
los centros energéticos o el flujo de energía abre el corazón, ¿sí? Y el corazón está justo en el centro. Si conocemos de chakras, tenemos chakras inferiores, chakras superiores. Los tradicionales que se conocen son 7, 1, 2 y 3, 4, que es chakra corazón, 5, 6 y 7. Está justo en el medio y me conecta a tierra con el cielo o con el universo. Esto me permite que haya un flujo de la energía y normalmente cerramos el corazón por experiencias de vida presente o por experiencias ancestrales o de vida pasada, que podría abrir a otro esquema. Pero el corazón normalmente está cerrado. Como el cacao abre el corazón, veámoslo solo desde la energía o desde lo fisiológico, es que te hace sentir por la serotonina, hace que haya un flujo de energía mayor. Y tenemos en los diferentes centros energéticos, especialmente en los inferiores, muchas emociones reprimidas. Rabia, odio, ira, miedo, frustración, vergüenza. Eso moviliza. Y entonces cuando se abre el corazón es como que toda esa energía que está ahí estancada Exactamente. encuentra una vía de liberación. Y Total. puedes sentir mucha tristeza, mucha rabia o lo que o sea. Mucho placer, o mucha felicidad, diferentes formas, porque eso es lo que sucede. Wow. Y esa energía en tu vida va a encontrar la forma de salir. Es como una represa o una olla a presión. Llega un momento que no aguanta más y va a estallar de manera controlada, por ejemplo, con puntos de saturación, les llamo yo. Y es cuando tienes una enfermedad, cuando eres una persona que te muestras muy tranquila y acumulaste y la persona menos indicada te hizo algo y rebosó la copa, ahí estallas. Y entonces lastimas y eres a los demás. Por eso el cacao es una muy buena forma de empezar procesos. ¿Por qué? Porque es muy amoroso. Y de forma directa no te va a confrontar, es muy sutil. Entonces te abre el corazoncito y empiezas a mover energía. Y algo que acompañamos con mi pareja es que en ese punto te empiezas a dar cuenta. Porque no te vamos a decir como el cacao es la solución para lo que tienes y vas a entrar de la forma A y vas a salir de la forma B. No. Vienes de la forma A y te das cuenta que estás en la forma A. Y tienes múltiples opciones para llegar al punto B. El cacao es muy, lo diría yo, de diagnóstico, de darte cuenta. Esa también es una forma. Porque eso es lo que haces, te conoces, te das cuenta de qué es lo que pasa. Y lo que he podido ver es que lo más difícil es darte cuenta de que algo está pasando. Ya te diste cuenta, la solución es fácil. Pero es que muchas veces estamos en el mismo caos y no nos damos cuenta que estamos ahí. Hasta que ya lo vemos, como no, yo no quiero eso, ya me di cuenta, no lo quiero. Hay quienes se dan cuenta y es como no, prefiero quedarme con esto. Está bien. Pero normalmente el cacao nos permite eso. ¿Y en qué momentos, en qué etapas, en qué situaciones de la vida tú recomendarías que una persona pudiera integrar un cacao con intención? Diría que cuando sientas el llamado o cuando te sientas perdido, cuando te sientas perdida, cuando no le encuentres mucho sentido a lo que haces, a lo que vives, a que ya le perdiste sentido a la vida. Eso lo encuentro mucho. O también cuando estás en un lugar de que necesitas mostrarte fuerte y por dentro estás destruido, destruida. Ahí ese es un muy buen momento para tomar una ceremonia de cacao, por ejemplo, porque te empieza a mostrar cosas. Pero diría que esos son los puntos como claves, sin llegar al extremo de, perdón si es muy fuerte, pero como ya no quiero vivir más. ¿Sí? Ya es de una forma más reactiva, pero también funciona. ¿Sí? Es como, bueno, no quieres vivir más, ¿por qué no quieres vivir más? Allí el cacao te funciona muy bien. Pues muchas veces no necesitamos llegar a ese momento ya de, básicamente es vida o muerte, sino que lo podemos prever. O si estás teniendo sospechas de una depresión, de una ansiedad, si tienes este diagnóstico como tal, allí es un muy buen momento. Básicamente, en resumen, cualquier momento sería clave. Pero cuando estés incómoda o estés incómodo. Hay quienes lo hacen por curiosidad y les funciona. Hay quienes no, y está bien. Pero diría que en esos momentos. Y para tomar cacao, ¿tú cómo lo ves? ¿Siempre necesitas como una guía, una ceremonia de una persona que lo esté guiando y que, como tú dices, ya se sienta preparada para facilitar un proceso así? ¿O sientes que una persona cualquiera en cualquier momento podría
usar un cacao de una forma así ritual. Como primera vez, lo recomendado es una ceremonia, con alguien que Ajá, lo facilite, porque ajá, allí hay una intención, la forma en cómo lo hacemos es que explicamos, damos contexto. Hay otros espacios como, bienvenidos, siéntate, tómate esto, chao, ¿sí? Pero tener una noción de para qué es fundamental y de qué hay detrás. Ojalá no hacerlo con alguien que sea desconocido, porque son medicinas. Y como lo he experimentado, es como está la herramienta, va con esa esencia del elemental, pero va con mi intención. Yo puedo intencionar para afectar a las personas de una manera negativa y va a ocurrir, porque somos energía finalmente, está la motivación con la que lo hago y va a impactar. Entonces sería fundamental como alguien que se vea que tiene una bonita energía, una buena intención. Si yo llego a un lugar de una ceremonia y es como esta persona no me agrada, yo le daría la oportunidad, es como, tiene algo tal vez que mostrarme, definitivamente la persona no me va a ayudar. Esto en términos de la ceremonia, ¿no? Sí, Pero en la vida cotidiana. cuanto menos buscaría asesorarme o entrar a la IA, a ChatGPT o a Gemini o lo que sea, cómo preparo un cacao ceremonial. Cuanto menos, porque allí mismo te va a decir el paso a paso y cómo lo vas a intencionar. Y para las personas que vean, escuchen, lean esta información, así una recomendación que nos puedes dar tú que tienes esta experiencia con las ceremonias y con la medicina del cacao, que es lo básico que debe tener un cacao para tomárselo uno a diario y que realmente te ayude de alguna manera. No digo que sea una ceremonia como tal, pero sí que sea por lo menos un ritual para ir nuevamente al corazoncito. En el mejor de los casos, que sea un cacao artesanal, que Ujú, no sea industrializado. Ese ujú, sería como el principal. ujú. Ya si tienes ¿Qué como significa diferentes que sea características, industrializado y que sea... que es una producción masiva, Ujú, por ejemplo. Hay cacaos que cosechan con máquina, el ujú, tueste, todo es en masa. ujú. Esto pierde esencia, no Pierde el hay, alma. pierde el alma. Y Esa el es una alma linda es el forma. elemental. Exactamente. Básicamente, como que una forma de verlo es allí destruyen el elemental, destruyen esa energía. Entonces te llega un producto físico que sí tiene La características, chocolatina. la chocolatina o el cacao amargo, válido, pero perdió esa esencia, perdió esa energía. Ahora, no quiere decir que ese no me funcione. Yo le puedo poner mi intención y me va a dar un resultado. Pero un cacao artesanal tiene mucha más esencia, porque es hecho con las manos, ¿sí? Hasta Sí. células muertas de quien lo produjo, pero eso suma, Sí, sí. definitivamente, porque es energía, Sí, sí. pero eso suma y conserva muchas características, digámoslo así, químicas y físicas del cacao, sin llevarlo a extremos de temperatura, como cosas más amorosas, y la intención que lleva esto. Entonces, como que el factor mínimo, el fundamento es como que sea un cacao artesanal. Y si puedes ponerle otros elementos, también maravilloso. ¿Cuáles elementos, por ejemplo, te La gustan? intención que tengas. Puedes ponerle manzanilla, puedes ponerle cardamomo, puedes ponerle, no sé, nosotros usamos mucho la lavanda, por temas de comunicación. O le ponemos clavos de olor, canela, jengibre, por ejemplo. Como asesorarme como, bueno, ¿y esto para qué sirve? Ah, probemos esto. Por ¿Qué ejemplo, pasa? un cacaíto con jengibre, con cúrcuma y un poquito de pimienta negra sería un cacao full para desinflamar, Por por ejemplo. ejemplo. Y además, si buscas desde la mirada fitoterapéutica, ¿para qué sirve cada una de las plantas? Ok, está esta información. Y si tienes esa conexión, es como, bueno, yo tengo esta planta y tengo la raíz de jengibre, ¿esto para qué me va a servir? Y probablemente te van a entregar información. Porque el hecho de que el jengibre tenga las propiedades A, B y C, no quiere decir que no tenga otras propiedades propias para ti, para tu energía. Entonces eso te permite dar otro concepto. Y sientes que uno se puede dejar como fluir, como jugar, como intuir incluso con plantas que tengas, obviamente que sean seguras para tomar, pero como intuitivamente tomar las plantas que sientas que como que necesitas. Totalmente. O sea, creo que hay una esencia de la alquimia muy importante en cada quien y esa intuición te permite crear cosas muy interesantes. Ujú. Entonces, definitivamente sí. Y eso funciona en casa y en las ceremonias. Okay. ¿Algo más que nos quieras compartir desde esta energía masculina sobre el cacao? ¿Creas que todas las personas deberían conocer, entender?
como muy desde la energía masculina está como ¿cómo decirlo? La creencia o el concepto de que la energía masculina es fuerte, es ruda, inocente, es como todo lo contrario. Ujú, Y permitirse entrar ahí a sentir, permite que vivas una energía masculina sana. Que ese ha sido mi recorrido y mi proceso. ujú, Como habitar desde transformar y hacerme cargo un masculino sano. No el masculino del hombre malboro con el caballo, el cigarrillo y cientos de mujeres, no. Con otra energía que protege, que provee, no es ujú. de un lugar de extremos, un lugar que afecta, que tiene un alto costo. Entonces, esto conectado con el cacao es como, tanto para mujeres o hombres, es permitirse sentir. Que el cacao es como poder entrar con el cacao te lleva a la rendición fácilmente. Y cuando te rindes ante la vida, dejas de cargar tanto peso y puedes ver las cosas de una manera diferente. Y eso es ser vulnerable. Ujú. Y en eso puede ayudar mucho. Guau. Bueno, pues muchísimas gracias A ti, por estar gracias. Un acá. gusto. Traje un cacaíto a una. Espero que lo disfrutes, te guste Muchas mucho. gracias. Con tu pareja lo disfruten un Así montón y será. les llene ese corazoncito de mucha alegría y de mucha expansión. Y Así que probablemente llene corazones de pacientes con alguna ceremonia que sí, haré. seguro que sí. Bueno, Muchas gracias. gracias, gracias a Vale. ti, hermoso, súper.